Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Gracias, profe. Ya está listo el equipo. Sí, profe. ¿Ya están? Sí, ya. Ah, bueno, déjenme les doy la opción. Ahí está, ya pueden presentar, jóvenes. Listo, ¿me confirman que sí se ve? Sí, ya se ve. Aquí. Pues a la hora que puedan comenzar, adelante. Sí. Pues nosotros somos el equipo 4 y nosotros vamos a hablar de las propiedades ópticas de los materiales. Primeramente, la exposición se va a basar como en 3 partes, que es conceptos básicos, las propiedades ópticas y fenómenos y aplicaciones de las propiedades. Empezando por los conceptos básicos. ¿Qué son las propiedades ópticas? Las propiedades ópticas son la interacción de un material con las radiaciones electromagnéticas, la cual se puede estudiar por medio de un punto de vista ondulatorio o como partículas energéticas llamadas fotones. Cuando se considera la radiación electromagnética como una onda, esta consiste en componentes eléctricos y de campo magnético, que son perpendiculares entre sí y de la dirección de la propagación, como se muestra en la figura. Estas radiaciones pueden tener características que entren en el espectro de luz visible o pueden ser invisibles al ojo humano. El espectro electromagnético de la radiación abarca una amplia gama de rayos con diferentes longitudes de onda, a través de los rayos X, ultravioleta, luz visible, infrarrojo y ondas de radio, así como se muestra en la gráfica de los valores de diferentes longitudes de onda. La luz visible se encuentra dentro de una región muy estrecha del espectro. Por esta razón es que nosotros podemos encontrar diferentes colores, ya que se determinan por la longitud de onda. Es así que la luz blanca es solo como la mezcla de todos los colores. Aquí tenemos que toda la radiación electromagnética atraviesa un vacío a la misma velocidad de la luz, que está relacionada con la permitividad eléctrica de un vacío y la permeabilidad magnética de un vacío, con la fórmula que sería la primera. La siguiente fórmula es de que es la relación entre la constante electromagnética C y las constantes eléctricas y magnéticas, además de que la frecuencia y la longitud de onda de la radiación electromagnética son en función de la velocidad. Y la tercera fórmula explica que es más conveniente ver la radiación electromagnética desde la perspectiva de la mecánica cuántica, ya que la radiación, en lugar de consistir en ondas, está compuesta por paquetes de energía llamados fotones, cuantificando el valor de la energía con la fórmula que se aparece ahí. Ahí se observa que la energía fotónica es proporcional a la frecuencia de la radiación o inversamente proporcional a la longitud de onda. Cuando la luz pasa de un medio a otro, parte de la radiación de la luz se transmite a través del medio, otra parte se absorbe y una última se refleja en la interfaz entre los dos medios. La intensidad I0 del haz incidente a la superficie del medio debe ser igual a la suma de las intensidades de los haces emitidos, absorbidos, reflejados, con la fórmula que aparece en pantalla. La fórmula alterna de la ecuación anterior se expresa de la siguiente manera, donde se representa la transmisividad, absortividad y la reflectividad. Los fenómenos ópticos que ocurren dentro de los materiales sólidos implican interacciones entre la radiación electromagnética y los átomos, iones y electrones. Dos de las más importantes interacciones son la polarización electrónica y las transiciones de energía electrónica. Básicamente de estos tenemos la polarización electrónica.
en donde un componente de una onda electromagnética es un campo eléctrico que fluctúa rápidamente. Este campo interactúa con la nube de electrones que rodea a cada átomo dentro de su trayectoria, induciendo así polarización electrónica. Dos consecuencias de esta polarización son que parte de la energía de radiación puede ser absorbida y las ondas de luz se retardan en velocidad a medida que pasan a través del medio. En transiciones de energía electrónica, la absorción y emisión de radiación electromagnética puede implicar transiciones de electrones de un estado de energía a otro. Ejemplo, un electrón puede ser excitado de un estado ocupado con energía E2 a uno vacío y con mayor altitud, denotado como E4, por la absorción de un fotón de energía. El cambio de energía experimentado por el electrón E depende de la frecuencia de radiación, con la fórmula que se ve ahí. Se tiene que tomar en cuenta que solo existe energías específicas entre los niveles de energía. Por lo tanto, solo los fotones de frecuencias correspondientes a las posibles E para el átomo pueden ser absorbidos por las transiciones de electrones. Además de que un electrón estimulado no puede permanecer en un estado de excitación indefinidamente. Después de un tiempo cae de nuevo a su estado original con una reemisión de radiación electromagnética. En cualquier caso, debe haber una conservación de la energía para la absorción y emisión de transiciones de electrones. Y pues al estudiar estos fenómenos es que se puede entender de mejor manera el comportamiento de los materiales y optimizar su utilización. Por esto es que las propiedades ópticas de los materiales juegan un papel importante en muchas de las tecnologías actuales, como se verán más adelante. Disculpe, es que yo no veo que haya cambiado la presentación. Una disculpa, es que hubo un problema aquí con el PowerPoint, se trabó un poquito. Bueno, yo les voy a hablar de las propiedades ópticas de los materiales. Iniciando con la refracción. Este fenómeno ocurre cuando los fotones atraviesan un material transparente. El fotón pierde parte de su energía, por lo tanto, pierde también velocidad y cambia su dirección. La velocidad de la luz es una constante que está relacionada con la velocidad con la que un material se polariza tanto eléctricamente como magnéticamente. Supongamos que un haz de fotones viaja en el vacío e incide sobre un material, y los ángulos que forman con la normal al plano de la superficie son el índice φ1 y el refractor φr. La relación está dada por la siguiente fórmula, en la cual n es nuestro índice de refracción característico del material, C es la velocidad de la luz y v es la velocidad de la luz dentro de nuestro material. La opacidad y translucidez. Esas propiedades están ligadas a las propiedades de reflectancia y transmitancia del material. El haz se desvía la dirección y parece difuso como resultado de múltiples eventos de dispersión. La opacidad es producida cuando la dispersión es tan extensa que ninguna longitud del haz es transmitida sin desviarse a la superficie siguiente. Y aquí podemos ver unos ejemplos de cómo se ve la luz a través de un material ya sea transparente, translúcido y opaco, en el cual no pasa ningún haz de luz. El color. Los colores se generan en el cerebro. Estos son interpretaciones de una longitud de onda específica. El color discernido es el resultado de las longitudes de onda que se transmiten combinadas. Si el material tiene una absorción uniforme para todas las longitudes de onda visibles, el material se vuelve incoloro. Dispersión. La dispersión de Rayleigh produce una pérdida de energía en los materiales muy puros y transparentes, como las fibras ópticas. Esta se produce debido a la variación de pequeña en los índices de refracción para las diferentes longitudes de onda. En sustancias amorfas,
Esto se debe a variaciones aleatorias de su densidad y su composición, variaciones que también están presentes en sistemas cristalinos. La reflexión. Los fotones interactúan con los electrones de valencia al incidir el haz con el material y estos ceden su energía. En los metales las bandas de valencia no están totalmente ocupadas y cualquier radiación de casi cualquier longitud de onda excita a los electrones hacia niveles superiores de energía. Esto es como ejemplo, el aluminio y la plata, los fotones de longitud de onda casi idénticos vuelven a ser emitidos y los electrones excitados regresan a sus niveles de energía. La medición de las refracciones se da a través de las siguientes fórmulas. Para una incidencia de un haz de luz normal a 90 grados, la fracción de luz reflejada, R, que es nuestra refractividad, está relacionada con el índice de refracción. Si el material está en vacío o en el aire, se utiliza la siguiente fórmula, donde al ser el aire, esta tiene un valor de 1. Si el material está en algún otro medio con un índice de refracción N1, entonces se utiliza la siguiente fórmula. Entre mayor es el índice de refracción, mayor es la refractividad. Bueno, yo les voy a hablar de los tipos de luminiscencia y mis compañeras Jimena y Denise les hablarán de otros tipos. Bueno, para empezar, ¿qué es la luminiscencia? La luminiscencia es el proceso por el cual una sustancia absorbe radiaciones para después espontáneamente emitir radiación en el espectro visible o cercano a este. Este ocurre a temperaturas más bajas que las requeridas por la combustión, por lo que contrasta con la incandescencia, de la cual les hablaré un poco más adelante, y que no es más que la producción de luz por materiales calentados. Bueno, el proceso de absorción de la luminiscencia se produce por colisión o choque entre un fotón de la luz de iluminación con la impureza. En esta colisión queda absorbido solamente si su energía coincide con la de alguna transición electrónica de la impureza. Suponiendo que se ha producido la absorción del fotón, esta energía ha pasado a la impureza situándola en un estado excitado. La impureza excitada tiende a perder energía para después volver a su estado inicial, y esta desexcitación se puede realizar de varias formas. La primera de ellas, que solo produce calentamiento del material, ocurre cuando la impureza cede toda su energía extra a la estructura del material, causando la vibración de esta misma y por lo tanto su calentamiento. Y otra forma de desexcitación ocurre cuando la impureza pierde parte de su energía extra como calor, con lo que llega a un estado más estable, aunque la energía es mayor que la de su estado inicial. Desde este estado intermedio, la impureza pasa al estado fundamental, emitiendo un fotón de energía. Y bueno, aquí en la figura se esquematizan las variaciones de energía durante el proceso de luminiscencia. En el número 1, bueno, ahí es cuando el electrón de banda de valencia es excitado hacia la banda de conducción. De ahí pasa a lo que se ve en la imagen como el número 2, que es cuando un electrón de la banda de conducción puede descender a niveles de energía de los activadores denominados trampas y ahí absorber pequeñas cantidades de energía para regresar a la banda de conducción. Y finalmente en el número 3 es cuando el electrón de la banda de conducción puede caer progresivamente a diferentes niveles de energía presentes por los átomos de impurezas o activadores. Y bueno, sus aplicaciones, tiene aplicaciones médicas para la detección de enfermedades, aplicaciones textiles, optoelectrónicas, en elementos de precisión como lo son termómetros, espectrógrafos, relojes y brújulas, y finalmente en la medición de rayos gamma en compuestos radiactivos. Bueno, seguimos con la termoluminiscencia. La termoluminiscencia es la emisión de luz por ciertos materiales al ser calentados por debajo de su temperatura de incandescencia, habiendo sido previamente expuestos a un agente excitante tal como lo son las radiaciones ionizantes. Y como pueden observar ahí en la imagen, el material después de ser calentado es que emite luz.
Bueno, para poder explicar este fenómeno de la termoluminiscencia, se suele utilizar el modelo físico de bandas de energía. Bueno, este no es más que el proceso de excitación de recombinación de los electrones y huecos generados mediante la incidencia de radiación ionizante en un material termoluminiscente. Este proceso es cuando la radiación incide en el material, los electrones excitados pasan de la banda de valencia a la de conducción, que eso vendría siendo en el número 1, como ven en la figura. Después de ahí, ya en la banda de conducción, los electrones se desplazan por esta misma banda hasta ceder la energía suficiente para regresar a la banda de valencia. Y ya cuando los electrones regresan a la banda de valencia, pueden ser atrapados en defectos intersticiales, vacancias o por impurezas en el material. Estos defectos o impurezas son conocidos como trampas. Y por otro lado, los huecos se desplazan por la banda de valencias hasta ser atrapados para huecos ubicados en niveles cercanos a la banda de valencia, como pueden observar en la parte inferior, que vendría siendo 3'. Luego, los electrones atrapados en un material termoluminiscente pueden ser retenidos por periodos prolongados de tiempo hasta la aplicación de una energía externa conocida como estimulación térmica, que es cuando cuando se logra la suficiente estimulación térmica, se liberarán a los electrones y los huecos de las trampas. Y finalmente, tanto los electrones como los huecos se desplazan por su banda correspondiente y tras ocurrir una recombinación, se produce la emisión de un fotón con longitud de onda ubicada en el espectro visible. La intensidad de la luz emitida por un sólido cristalino depende considerablemente de la concentración y del tipo de impurezas o dopantes presentes en el material. Y bueno, los instrumentos que se utilizan son los dosímetros y existen de diferentes tipos, como lo son el dosímetro de pluma, el de película, el dosímetro de termoluminiscencia y el dosímetro digital. Y bueno, en sus aplicaciones tenemos la dosimetría personal, que este es para el personal que está ocupacionalmente expuesto, por ejemplo, a radiodiagnósticos, radioterapias, medicina nuclear. También tenemos aplicaciones en la agricultura, como por ejemplo en la conservación de los alimentos por irradiación y en el control de plagas, que aquí es cuando, bueno, al macho lo esterilizan por medio de radiación. Y otras aplicaciones vendrían siendo las radiografías industriales, en el campo de la aeronáutica, en el fechamiento de sitios arqueológicos y en el fechamiento de piezas arqueológicas. Bueno, seguimos con las fibras ópticas en comunicaciones. ¿Qué es una fibra óptica? Bueno, una fibra óptica es un filamento de material dieléctrico que puede estar hecho de vidrio o de plástico. Este filamento es capaz de conducir y transmitir impulsos luminosos de un extremo a otro, permitiendo la transmisión de servicios como lo son la telefonía, televisión por protocolo de Internet y datos a gran velocidad y distancia sin necesidad de utilizar señales eléctricas. Y como pueden observar ahí en la imagen, es prácticamente como está compuesta una fibra óptica. Bueno, su funcionamiento se justifica aplicando las leyes de la óptica geométrica, principalmente la ley de la refracción y la ley de Snell. Y su funcionamiento se basa en transmitir por el núcleo de la fibra un haz de luz, tal que éste no atraviese el revestimiento, sino que se refleje y de esa manera se siga propagando. Esto se consigue si el índice de refracción del núcleo es mayor al índice de refracción del revestimiento y también si el ángulo de incidencia es superior al ángulo límite. Bueno, sus aplicaciones están en la medicina, en la arqueología, en los sensores, aplicaciones militares, en iluminación, en las telecomunicaciones y en los transportes. Y bueno, ahora sí, incandescencia, que como ya les había dicho, era la contraparte de la luminiscencia. Y este término se usa para describir la luz que emiten ciertos materiales al ser calentados y quedar en estado incandescente. Y de esta manera emiten luz de longitud de onda más corta de lo que se podría esperar de un típico radiador de cuerpo negro. Bueno, su proceso de la incandescencia, como ya todos sabemos, todos los cuerpos calientes emiten energía en forma de radiación electromagnética y mientras más alta sea su temperatura, mayor será la energía emitida y la porción del espectro electromagnético ocupado por las radiaciones emitidas.
Si el cuerpo pasa la temperatura de incandescencia, una buena parte de estas radiaciones caerán en la zona visible del espectro y de esta manera obtendremos la luz. Y bueno, algunos ejemplos de donde podemos observar incandescencia. Bueno, ahí en las imágenes les puse lo que sería la lava volcánica, el carbón atizado, una forja de hierro, el soplado de vidrio, entre otras que pueden ver ahí. Bueno, es mi turno de explicarles otros 4 tipos de luminiscencia. El primero de ellos es la triboluminiscencia. Este nombre fue utilizado por primera vez en 1888 por Wiedemann, quien lo utilizó para denotar la emisión de luz que resulta de fracturar algunos materiales. Algo que me parece interesante de esta parte es que incluso antes de que hubiera un nombre para este fenómeno, ya existían registros de él referente al azúcar, donde se decía que como el azúcar puede formar una masa muy dura que se pega en los recipientes donde la almacenamos, si tratamos de desprender con raspones o a golpearla así con agilidad, se puede producir una luz. Un experimento que se realizó en 1664 descubrió que un diamante en particular produjo un esplendor muy vívido, pero que fue también extremadamente breve. Siguiente, por favor. En esta diapositiva les presento los datos más importantes que hay que considerar para entender a la triboluminiscencia. Y estos son que la triboluminiscencia ocurre con mayor frecuencia en cristales cuya estructura carece de un centro de simetría en los cristales que poseen un centro de simetría. La intensidad de triboluminiscencia producida por un cristal depende mucho de las condiciones físicas durante la cristalización del material. Y para cada sustancia existe un tamaño de cristal por debajo del cual la sustancia no será triboluminiscente. Aquí podemos observar los equipos utilizados para medir triboluminiscencia. Estos permiten detectar selectivamente las tasas de cristalinidad dentro de dispersiones sólidas amorfas y se utilizan principalmente en las formulaciones de farmacéuticos para hacer que el fármaco sea más eficaz. El instrumento que puse ahí a la derecha fue desarrollado por un equipo de investigación y mide la luz que emite cuando se tritura un polvo farmacéutico. Antes de pasar al siguiente tipo de luminiscencia, debo mencionar que sobre este tipo, en comparación con otros, está casi que en su infancia, por lo que leí, ya que todavía no hay mucha investigación y hay mucho espacio todavía para más estudios que sean más completos. Y eso pues se debe a que es un proceso algo complejo, ya que al triturar un cristal, pues se entran en juego procesos elásticos, plásticos y de fractura que es difícil estar midiendo. Ahora sí, por favor, la siguiente. Ahora con la electroluminiscencia, me parece que uno de los más sencillos porque son los que más tenemos contacto. Trata de un fenómeno óptico y eléctrico en el cual se genera luz a partir de una corriente eléctrica. Es muy utilizado para varios dispositivos emisores de luz, como son los LEDs. Y siguiente, por favor, son los materiales. Los materiales electroluminiscentes son aquellos que contienen cierta cantidad de material fósforo. En este caso debo hacer hincapié en que fósforo no refiere al elemento químico, sino que en este caso son compuestos que tienen una naturaleza electroluminiscente y que pueden emitir una luz al paso de corriente eléctrica. Su composición generalmente pueden tener óxidos, nitruros, oxinitruros, silicatos, sulfuros, selenuros, aluros u oxialuros, y estos son dopados con pequeñas cantidades de iones activadores. Para que ocurra la iluminación, la excitación de estos fósforos se consigue mediante
la aplicación de campos eléctricos que deben ser intensos y a altas frecuencias. Y bueno, en esta diapositiva son imágenes de algunos dispositivos que utilizan la electroluminiscencia. La primera imagen a la izquierda sería los OLEDs, que son Organic LEDs, y se consideran electroluminiscentes debido a las capas que se componen. Es un arreglo parecido a un emparedado, en donde los OLEDs emplean dos capas muy delgadas que funcionan como electrodos, y entre ellas hay una película delgada de material fósforo, que es el que permite la emisión de luz. Luego los paneles, que es como el letrero de salida que está a la derecha, donde este polvo se coloca en una capa, tanto debajo como sobre esta capa hay otras dos películas que funcionan como electrodos, parecido a los OLEDs, y al aplicarles una diferencia de potencial se genera una luminiscencia continua, que no es muy intensa, pero es pues definida como en ese letrero. Y por último los cables. En ellos hay un núcleo conductor de cobre que funciona como el electrodo, y se cubre este electrodo con un material fósforo, que a su vez está cubierto por un forro de plástico transparente. Y este forro de plástico es el que está cubierto por uno que tiene el color, generalmente de PVC. Siguiente, por favor. Ahora les hablaré de radioluminiscencia, que esta se da cuando un material es excitado por una sustancia radiactiva. La radioluminiscencia surge de las interacciones entre radiación ionizante y materia. Esto se puede explicar como si se bombardean partículas alfa a un fósforo cristalino, se pueden observar diminutos centellos. Y los materiales que exhiben estas propiedades se denominan centelladores debido a las ráfagas de luz que surgen. Algo que se debe considerar en este tipo de luminiscencia es que, como tiene un poder de penetración, la excitación puede penetrar mucho más profundamente y se puede llevar a una radiación ionizante de los sólidos. Los electrones quedan atrapados en el sitio de la red. Ahora sí, siguiente. Aquí son unos ejemplos. Las tres imágenes abajo a la derecha se trata de pinturas autoluminosas que se utilizan generalmente para los relojes y otros instrumentos. La imagen más grande a la izquierda es una aurora boreal. Esta se da debido a procesos también radioactivos del Sol, donde hay enormes masas de iones y electrones que se emiten al espacio en forma del viento solar. Y estos, cuando se acercan a la Tierra, se concentran en los campos geomagnéticos, por eso estas auroras se observan en el polo. Y pues los procesos que ocurren de descarga en la atmósfera superior producen la famosa luminiscencia de estas auroras. Siguiente. La quimioluminiscencia, que es la última que les explicaría yo, se define como la emisión de radiación electromagnética, generalmente en la región visible o del infrarrojo cercano, y es producida por una reacción química. Una variante relacionada a este tipo de luminiscencia sería la bioluminiscencia, donde la única diferencia es que pues, la emisión proviene de organismos vivos. Siguiente. En esta diapositiva es más o menos cómo es el mecanismo de reacción de este tipo de luminiscencia. Generalmente se puede dividir en dos mecanismos básicos, que sería directo e indirecto. En el caso de una reacción directa, se tienen dos reactivos en presencia a veces de algunos cofactores, y estos reaccionan para formar un producto que también en ocasiones requiere de un catalizador, y después parte del producto pasa a un estado electrónicamente excitado, que puede relajarse posteriormente a su estado fundamental y emitir fotones. Esto se puede convertir posteriormente en una molécula excitada electrónicamente, que es la que es responsable de la emisión de luz. Y por su parte, cuando es una reacción indirecta, se trata de un proceso de transferencia de energía de una especie excitada a un fluoruro,
que es un componente molecular que puede generar fluorescencia. Siguiente, por favor. Ahora, durante esta reacción hay varios factores que pueden afectarla. En esa diapositiva puse los más relevantes, que sería la estructura química del precursor, naturaleza y concentración de otras sustancias del proceso de quimoluminiscencia, el tipo de catalizador utilizado, la presencia de iones metálicos y la temperatura a la que ocurre la reacción. Ahora, sobre los instrumentos utilizados, en general este es el esquema de cómo funcionan. Y la medida de la luz que podemos obtener es un indicador de la cantidad de el analito o la muestra presente. Y un instrumento básico pues es capaz de realizar estas medidas y se le conoce como luminómetro. Ahora, como ya mencioné, la producción de la luz relacionada a la cantidad de concentración de la especie pues nos permite obtener información valiosa en diferentes estudios. Una de las ventajas más importantes de la quimoluminiscencia es que pues, los instrumentos para medirla son simples en comparación con otros tipos y que incluyen componentes principales como los que se observan en la imagen. Y sería todo por mi parte. Bueno, yo les voy a hablar de los últimos 4 tipos de luminiscencia. La fluorescencia es un fenómeno que consiste en la emisión de luz por parte de un átomo o una molécula. El proceso ocurre cuando un material fluorescente es irradiado con luz algunos de sus electrones de sus átomos y estos absorben parte de la energía de la onda electromagnética. Y migran hacia orbitales de mayor energía. A esto se le llama electrón en estado excitado. Después, estos liberan esa energía absorbida en forma de luz visible y así regresan a su estado basal o su estado inicial y se repite el proceso nuevamente. No obstante, cuando se deja de irradiar el material fluorescente con la luz, cesa la emisión de luz visible por parte del material debido a que ya no hay energía que promociona los electrones a niveles de mayor energía. Siguiente, por favor. Bueno, uno de los instrumentos para detectar la fluorescencia es el fluorómetro. Este sirve para el análisis, la identificación y la cuantificación de sustancias químicas con moléculas susceptibles que presentan fluorescencia. Sí, como podemos ver en el diagrama, el proceso es que la luz procedente de una fuente de excitación pasa a través de un filtro o un monocromador y golpea la muestra. Una porción de la luz incidente es absorbida por la muestra y algunas de las moléculas en la muestra fluorescente. En la luz fluorescente, la luz fluorescente es emitida en todas las direcciones. Algunas de estas luces fluorescentes pasan a través de un segmento, pasan a través de un segundo filtro o un monocromador y alcanzan un detector, el cual es usualmente colocado a 90 grados de la incidencia de luz para minimizar el riesgo de la transmisión o reflejo de la incidencia de la luz buscada en el detector. Siguiente, por favor. Bueno, algunas de las aplicaciones de la fluorescencia es en los tubos de luz fluorescente que podemos ver habitualmente en casas u oficinas. También está presente en las técnicas de laboratorio para detectar antígenos y anticuerpos, en la diferenciación de billetes falsos y verdaderos, entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, la fosforescencia también es un fenómeno que consiste en la emisión de luz por parte de un átomo o una molécula. Cabe aclarar que la fluorescencia y la fosforescencia no son lo mismo. La diferencia entre fluorescencia y fosforescencia es la capacidad que tienen de almacenar la energía lumínica que después proyectan. Bueno,
El proceso de la fosforescencia es similar al proceso de la fluorescencia. Sus electrones absorben parte de la energía y migran hacia un nivel de energía mayor, pero en vez de liberar rápidamente la energía absorbida y regresar a sus estados basal o inicial, van liberando pequeñas cantidades de energía en forma de ondas electromagnéticas visibles. Es decir, el electrón cae poco a poco a niveles de menor energía hasta llegar finalmente a su estado basal, pudiendo durar este proceso desde una fracción de segundo hasta varias horas. Siguiente, por favor. Bueno, los instrumentos que se utilizan para estudios de fosforescencia tienen diseños similares al fluorómetro, solo difieren en que requieren dos componentes adicionales. Uno es el dispositivo que irradia alternativamente la muestra y otro es el retraso en el tiempo. Bueno, el retraso en el tiempo es necesario para diferenciar la emisión fosforescente de larga vida de la emisión fluorescente de corta vida que podrían originarse en la misma muestra. Siguiente, por favor. Bueno, algunas aplicaciones de la fosforescencia pueden ser la pintura de las manecillas de los relojes o en determinados juguetes que se iluminan en la oscuridad. Siguiente, por favor. La fotoconductividad es un fenómeno eléctrico y óptico el cual mejora las condiciones de conductividad en un material. Este fenómeno se produce debido a la absorción de radiación electromagnética que puede ser por emisión de luz visible, luz ultravioleta, luz infrarroja, la radiación gamma, entre otras. Bueno, cuando le damos la radiación a un material, podemos observar que es la radiación y energía adecuada y es la necesaria para que los electrones hagan el salto a la franja de conductividad y así dejar pasar los electrones. Entonces, esto se vuelve un material conductor. Siguiente, por favor. Bueno, uno de sus instrumentos es el sistema solar, que este sistema está básicamente compuesto por un simulador solar, una estructura soporte del sistema de focalización óptica y el sistema de puntas, un amplificador de corriente modelo SR570 y un multímetro HP 34401A. Este sistema de iluminación consiste en una lámpara de xenón de 150 watts libre de ozono, que esto produce un haz colimado de 33 milímetros de diámetro que pasa por un filtro de agua, una rueda de filtros motorizada y un filtro global. Posteriormente, el haz es focalizado hacia la entrada de una fibra óptica que lo transporta a la posición de la muestra a iluminar. Para poder evitar problemas con la homogeneidad de la luz incidente, el haz de salida debe ser colimado o focalizado antes de incidir sobre esta. Siguiente, por favor. Bueno, alguna de sus aplicaciones es al conectar a un circuito un material fotoconductor, este pasa a funcionar como un resistor cuya resistencia depende de la intensidad de la luz. Así, el material pasa a llamarse fotorresistor. La aplicación más común de los fotorresistores es como fotodetectores. Siguiente, por favor. Bueno, por último, el láser, como su sigla lo dice, es una amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Este dispositivo amplifica la luz y consta de dos partes, un medio por el que pasa la luz y el espejo. Cuando se aplica energía al medio, los átomos del medio se excitan y sus electrones suben a niveles de energía más altos. Como la luz rebota en el espejo, el proceso se repite hasta que tenemos una luz muy pura, que es la luz coherente. Esto quiere decir que no se esparce por todos lados como una bombilla normal. Siguiente, por favor. Bueno, los componentes del láser es el medio de ganancia capaz de sostener una emisión estimulada, la fuente de energía para bombear el medio de ganancia, el reflector total para reflejar energía, el reflector parcial y la salida del haz de láser. Siguiente. Bueno,
Los láseres son componentes claves de productos que usamos cada día. Por ejemplo, una de sus aplicaciones son los productos de consumo como el Blu-ray y reproductores de DVD, que estos se basan en tecnología láser para leer la información en los discos. También están los escáneres de código de barras que igualmente se basan en láseres para el procesamiento de información. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Agradecemos su atención. Y en las siguientes diapositivas están las referencias donde sacamos la información y las preguntas. Muy bien, jóvenes, pues sí, estas propiedades ópticas, se fijan, pues no nada más es como lo que hemos visto anteriormente, que es el espectro electromagnético. Se fijan, pues aquí hay demasiadas propiedades que indirectamente, pues aunque no las veamos, nosotros hacemos uso de ellas, ¿verdad? Uso de ellas para poder tener cada vez o más comodidad para el uso de ciertos dispositivos, ¿verdad? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, pero yo quiero aprovechar también para hacerles algunas preguntas, hacerles algunos ejemplos ya prácticos. ¿Nadie? Bueno, pues si se fijan, la óptica pues viene desde ya hace muchos años. De hecho, por ahí en lo que es las leyes de Snell, o desde que nosotros vemos como las constantes de Planck, y sobre todo las velocidades en que viaja la luz, sí, nosotros ya sabemos pues que finalmente para que nosotros tengamos una emisión o un efecto óptico, pues necesitamos forzosamente siempre una energía, esta energía que nos va a transformar longitudes de onda, y que también nosotros vamos a ver el efecto óptico que tengamos en respuesta de cada uno de los materiales. Por ahí comentaron, pues hay materiales que son translúcidos, hay materiales que son opacos. Sí, entonces, esta energía, pues obviamente, pues se requiere dependiendo de su uso, ¿verdad? Es, por ejemplo, ustedes saben de qué están constituidos los tubos de los calentadores solares, que es lo más comúnmente ahorita usado y que es una gran alternativa. Pues fíjense, en medio año, un tanque de gas doméstico puede durar, o sea, lleno, sí, en medio año, inclusive un poquito más, cuando se cuenta con un calentador. Ya va a depender aquí, pues que por ahí ustedes han escuchado de la cantidad de tubos, pero finalmente son materiales, jóvenes, y está regido por estas leyes ópticas. ¿Ustedes saben de qué material está constituido? ¿Lo han escuchado? ¿Alguno de ustedes tiene calentador solar en casa? Sí, profe. ¿Sí? ¿Han escuchado de qué materiales está compuesto? Obviamente, pues por ahí ven ustedes lo que es el tanque, ¿verdad? El tanque que finalmente, pues es o debe que ser de acero inoxidable. Por ahí hay calentadores que son carcasas de aceros al carbono convencional, pero pues ahí está el problemita. ¿Por qué? Porque pues a la larga pues va a tener problemas de corrosión muy rápido. ¿Alguien ha escuchado de qué son los tubos? ¿O los han visto, pues, de menos? Sí, profesor, pero no. Ok, bueno. Los tubos están hechos de lo que es vidrio. En este caso, ese vidrio es un vidrio de borosilicato. Sí, obviamente es transparente. En medio hay otro tubo. Ese tubo también es de un vidrio de borosilicato.
Sin embargo, este tiene un recubrimiento, por ahí ustedes lo pueden ver inclusive de color así como azulado o de color oscuro algunos, ¿verdad? Es un material, obviamente un material que va a ayudar a captar los fotones que emiten lo que es la radiación del sol, que finalmente se transforma en lo que es luz visible para nosotros, pero finalmente es una energía. Ese tubo interior debe que estar al vacío y lleva un recubrimiento. Ese recubrimiento es de un material capaz de absorber calor, ¿sí? De los más comúnmente usados, estamos hablando de lo que es el nitrato de aluminio. Es un recubrimiento que se pone en el tubo interior. Hay un tubo interior y un tubo exterior. El tubo interior, que finalmente es de vidrio, de borosilicato, está recubierto con un espesor en micras de lo que es el nitrato de aluminio. Este nitrato de aluminio finalmente tiene una excelente absorción de calor. Ese calor pues finalmente nos lo va a dar la energía que trae consigo esta luz visible, pero finalmente es un efecto de tipo óptico. ¿Por qué? Porque está pasando la luz a través pues de este vidrio, el cual es translúcido. Entonces el nitrato de aluminio está en la superficie y tiene una buena absorción del calor. Acuérdense que esta emisión que llega al vidrio va a tener consigo su longitud de onda, su frecuencia y un poder energético. Sí, acuérdense que la energía pues finalmente puede ser calor o trabajo. Este recubrimiento capta el calor y tiene muy pocas propiedades de lo que es la reflexión de la luz, o sea, capta toda esa energía y por lo tanto se convierte en calor. Obviamente, si se fijan ustedes, ningún calentador está totalmente plano, siempre va a tener una pendiente. También han visto eso, más o menos estamos hablando de, no sé, una pendiente de 45 grados, que debe que tener pues cada uno de esos tubos, dependiendo, hay desde 10 hasta 18 tubos, etcétera. Sí, entonces, cada uno de estos tubos está construido al vacío. Cuando ya se ensambla, los dos tienen que estar al vacío. ¿Para qué creen que tenga que estar al vacío? ¿O por qué creen que tenga que estar al vacío estos vidrios para captar esa energía? Finalmente es un efecto óptico. ¿Por qué ustedes, por ejemplo, acuérdense de sus clases de termodinámica, cuando estaban hablando de sistemas cerrados, aislados, abiertos, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ahí ustedes no es lo mismo que ustedes tengan un café en una taza a un café en un termo. Obviamente es completamente diferente. Entonces, ¿por qué creen que existe ese vacío en esos tubos? Para tener ese efecto óptico de la luz sobre este vidrio. Para que haya un intercambio de energía, pero no uno de masa. Muy bien. Entonces, si hay ese un sistema cerrado. Ajá. Va a haber ese intercambio de energía, como dice Chucho. Entonces, si hay ese intercambio de energía, este vacío me va a ayudar a que yo no tenga pérdidas de calor. Finalmente, ese calor que me generan estos fotones puede ser por conducción y puede ser también por convección, jóvenes, porque finalmente estos equipos funcionan como el llamado termosifón. Hagan de cuenta que se calienta el agua que está abajo en los tubos y como esa agua entra fría, se calienta en los tubos al captar ese calor y el agua pierde densidad. Entonces, como pierde densidad, el agua caliente se va para arriba. Por eso también podemos tener pérdidas de convección porque estamos generando inclusive gas, ¿sí? De tan caliente que es esta agua. Por eso siempre cada calentador debe que tener una respiradera porque es mucha la presión que inclusive puede dañar los componentes, sobre todo los tubos, que finalmente es el famoso tubo plus o tubos de PVC, etcétera, y es mucha la presión, pero siempre tiene una salida y por ahí han escuchado que pues se escucha como si fuera una respiradera, ¿verdad? Entonces actúa bajo ese principio, pero finalmente ahí estamos hablando de propiedades ópticas en esta aplicación, que pues es una
energía renovable bastante eficiente, y pues que finalmente ahorita pues ya, al principio sí estaba muy caro porque era el grito de la última moda, ¿verdad? Pero ahorita pues ya un tubo un calentador de 12 tubos de 14, etcétera, pues ya no pasa de unos 6,000 pesos. Y con el tiempo pues se va a pagar solo. Obviamente hay que tener mantenimiento, no hay que dejar que el calentador se quede sin agua. Van a decir que es comercial, ¿verdad? Pero bueno, se me ocurrió esta idea porque son aplicaciones pues prácticas, aparte de la que por ahí comentaron algunos de sus compañeros. Otra que por ahí mencionaron algunos de sus compañeros es lo que es la fibra óptica. La fibra óptica pues está compuesta de varios alambres, ¿sí? Pero tenemos una varilla central. Esa varilla central finalmente está formada por fibra de vidrio y una resina. Entonces hagan de cuenta que esa varilla central pues es un material compuesto de una parte cerámica y una parte un refuerzo en resina que nos va a ayudar a tener una buena tracción, resistencia pues a la tracción y a la compresión. Y enseguida están envueltas de varios hilos, que son las fibras ópticas, que finalmente pues también están hechas de fibra de vidrio, que a su vez están recubiertas pues con un aislante, un polímero, que es una corriente interna. Está también luego otra cubierta de polímero que envuelve todas esas fibras. ¿Sí? Entonces después está un material muy utilizado, sobre todo eso se utiliza también en aplicaciones aeronáuticas, para quienes está utilizándose en espesores muy pequeños, que es lo que es la aramida, ¿sí? O el famoso ¿cómo se llama? El que se forma con la aramida, el famoso Kevlar. Entonces esta aramida pues es un polímero que me va a ayudar a mí a tener pues una muy fuerte capacidad aislante. Entonces finalmente el que hace la chamba pues son los hilos de esta fibra de vidrio que finalmente están actuando bajo un impulso óptico, generando la conducción de la luz, pero que esta luz en realidad se transforma a una señal o una información en código. Inclusive ahí, mediante esta fibra de vidrio, ustedes saben que, pues, por ejemplo, la calidad del sonido, pues es extremadamente nítida. Sí, cuando, por ejemplo, hay dispositivos que tienen salida para la conexión de fibra óptica a dispositivos pues de audio, y pues se escucha una muy buena fidelidad. Quiere decir que pues no hay ruido, o sea, está muy aislado ese impulso de luz para transformar la información en sonido, ¿sí me entienden? Sí, y que inclusive hay gente, bueno, ahí en algunos estados, en Estados Unidos, e inclusive en la industria médica, hay doctores que inclusive están en otra parte, están operando y mediante la fibra óptica genera impulsos en un robot para generar códigos, señales, obviamente en un sistema ya programado con sistema binario para generar movimientos, y puede estar operando inclusive no solamente presencial. Entonces es muy buena aplicación. Y por último, ya nada más les voy a decir el ejemplo de por ahí de sus compañeros que hablaron de lo que era electroluminiscencia. Obviamente pues está también la fluorescencia, hay materiales ya como la fluorita que genera ya o es fluorescente al momento de que por ahí pues capta una cantidad de energía, ¿sí? Genera una reflexión de luz y genera una fluorescencia. Obviamente hay materiales que también con un impacto genera triboluminiscencia, o sea, tribo se refiere a un movimiento, ¿sí? En este caso pues es un impacto que genera pues que un material emita luz. Ustedes desde niños se acuerdan, o sea, esto nos lo puede generar, por ejemplo,
reacciones químicas que están por ejemplo, en las luciérnagas, que por ahí ustedes yo también lo hice desde niño, no sé si ustedes también hicieron, que no me acuerdo en qué tiempo salen estas luciérnagas y ahí anda uno en la noche, y que de hecho decían que si las agarrábamos quemaban. Pues no, son reacciones químicas que generan lo que son las células que tienen en el final de este animalito, y que genera un impulso eléctrico que genera luz. Sí, ustedes lo agarran y de hecho ahí se andaba uno embarrando, pobrecita, esa luz en la ropa y era fluorescente, pero es por las reacciones químicas y porque tienen pues propiedades fluorescentes, ¿verdad? Inclusive ustedes lo pueden ver con las figuritas que son fluorescentes y que pegan, los niños chiquitos sobre todo, que pegan en las paredes de su cuarto y que apagan la luz, pero como ya adquirió una cierta energía cuando había la luz, que se le guarda, pues ya cuando apaga la luz no es que tenga energía, sino que es la luz que está almacenada, y como está oscuro, pues obviamente florece y se ven, por ejemplo, las figuritas de estrellas y ositos y todo eso, ¿verdad? Y por último, ya jóvenes, para ver lo de la electroluminiscencia, pues hay un ejemplo muy claro que ahorita pues ya está en todos lados, que son las luces LED. ¿Alguien sabe por qué se llaman LED? Que todas las traemos, ¿verdad? De hecho, todos buscamos esas luces LED. Yo ya le puse LED a mi carro, ¿verdad? Yo mismo se las puse. Era en los faros y en el interior unas luces LED así, pues chidas, ¿verdad? Pero si se fijan, esas luces LED, como ya habíamos dicho, pues generan una cantidad de calor más pequeña, pero a la vez dan mayor cantidad de luz. ¿Pero por qué dicen luz LED y cómo funciona? Y es una electroluminiscencia. ¿Alguien sabe? Pues son siglas, ¿no? En inglés. Sí, son siglas en inglés. En español, ¿qué significa? A ver, alguien que haya escuchado. Creo que es diodo emisor de luz o algo parecido. Muy bien. Sí, o sea, es light emitting diode, o sea, luz emitida por un diodo. Pero estos diodos, ¿de qué son, jóvenes? Bueno, estos diodos son materiales semiconductores donde tenemos una unión de un tipo P y un tipo N, ¿sí? Y cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, una diferencia de potencial, pues los electrones se mueven en donde hay huecos y donde no hay huecos, ¿sí? Para tener lo que es la unión, o sea, tenemos un cátodo y un ánodo en esos LED. Obviamente, la luz, pues obviamente está relacionada con lo que es la energía o cómo se libera la energía de los fotones que se generan al aplicar esa diferencia de potencial en estos semiconductores, ¿sí? Entonces, por eso les digo que es una electroluminiscencia, ¿sí? Y entonces les digo, la luz, pues depende pues de la energía de los fotones que se emiten, ¿sí? Y la diferencia de estos es que esos fotones, pues obviamente nos van a generar mayor cantidad de luz y no mayor cantidad de calor, como nos lo hacen las bombillas pues tradicionales. Ya venden por ahí los focos LED, pues sí está, la verdad pues sí están un poquito pues más caros, ¿verdad? Pero con el tiempo sí valen la pena, ¿verdad? O sea que toda la casa estuviera pues con luces LED. También están pues los focos ahorradores, pero finalmente pues esos traen consigo dentro y también si se quebra pues cuidadito porque puede ser también tóxico, esos gases. Sí, entonces no hay más con tener pues luz LED y pues finalmente el consumo eléctrico pues va a ser muy, muy bajo, ¿verdad? Entonces les digo, el color entonces viene pues por cada ancho de la banda pues de ese semiconductor. Acuérdense, cuando estábamos viendo al principio la teoría de bandas, el semiconductor finalmente pues tenía todavía un gap o un espacio donde teníamos nosotros pues esa energía de Fermi. Entonces, esta luz generada pues está determinada por el semiconductor que yo tengo y por la banda o la anchura de banda
que yo voy a tener en esta energía de Fermi que me va a generar pues la luz o la intensidad de luz, ¿sí? Entonces, a eso se refiere y bueno, pues hay muchas más aplicaciones en lo que son las propiedades ópticas, pero pues estuvo muy bien su presentación, joven. Les digo, es como algo muy, muy fundamental, pero cada una de esas propiedades es pues casi para dedicarle una vida entera en la investigación, ¿verdad? Para cada propiedad. Pero estuvo muy bien, la exposición estuvo muy didáctica y todo, y pues las demás también han estado muy bien, entonces espero que sigan así el lunes con propiedades térmicas y pues ya el martes con propiedades mecánicas para ya que el miércoles se les aparezca Juan Diego, joven. No, que nos iba a poner 100 nada más con la exposición, profe. No, o sea, acuérdense que en las rúbricas de evaluación su exposición vale 40%, 40 su examen y 20 las tareas. Y las tareas pues es un regalito, Jorge. Si hacen las preguntas, pues ahí van sus 20 puntitos. Y si se exponen bien, pues dan 40, ya tienes 80. Sus 60, digo, ya nomás en el examen, o sea, completan sus 100. Así de fácil, Jorge. El lunes ya les entrego sus calificaciones de este parcial, ¿eh? Acuérdense que yo no puedo hacerles un siguiente examen si no les entrego el anterior. Eso fue también un acuerdo. Entonces, si no hay alguna otra duda, pues nos vemos entonces el lunes, jóvenes. Faltó Gabriel Humberto, ¿no está? Y Jorge. Le avisé a mi compañero que tuvo problemas con su internet, entonces no entró a la reunión, pero luego se desconectó. Bueno, sí, ve que entró y ahorita ya no está. Y pues su compañero Jorge, pues yo creo no ha venido. Alexis. ¿Con quién es? ¿Con qué? Pues, Alexis. Conmigo, profe. Con nosotros, profe. Pero ese día sí llega. Bueno, órale pues, eso espero. Órale pues, jóvenes, entonces así le hacemos y sigan exponiendo así viene, la verdad van muy bien, aunque sea aquí de manera virtual, está bien. No tengo nada que decir. Gracias, profe. Dale, profe, Órale, gracias. Pues. Nos vemos el lunes, jóvenes, y se prepara el equipo número 5 y ya el martes el 6 y ya. Ya está, profe. Órale pues, nos vemos, jóvenes. Que esté bien. Órale, igualmente, hasta luego.